Y por eso es que queremos en esta mañana iniciar la palabra. Ya está preparado para iniciar la palabra. Saludamos también a los hermanitos que se encuentran en casa. Les mandamos un fuerte abrazo desde este lugar y deseamos también que ellos en la intimidad del hogar puedan de la misma manera recibir la palabra. Vayamos por favor una vez más a nuestras Biblias, carta a los Efesios. Hemos estado ministrando la palabra en esta porción porque hemos entendido que la iglesia está en un proceso de preparación. La iglesia está en un proceso de santificación. La iglesia está en ese proceso y en esa etapa y a la espera, por supuesto, de que suene la trompeta y todos podamos presentarnos un día delante de la presencia de nuestro Salvador. Efesios capítulo número 5. Ahora vamos a leer desde el versículo número 25 para poder llevar la secuencia de lo que queremos hablar en esta mañana. Capítulo 5, verso 25 dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra. Verso número 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el verso 27, donde queremos ministrar hoy la palabra, dice: a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué dice su Biblia? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El día de ayer estuvimos hablando acerca de esa iglesia gloriosa que Dios viene a traer, ese pueblo cristiano que se está preparando con esa gracia, con esa presencia, con esa virtud, con esa llenura de su Espíritu Santo. Hablábamos el día de ayer sobre la importancia de poder ser una iglesia gloriosa, pero en esta mañana queremos hablar precisamente acerca de esa iglesia que no debe de tener mancha, que no debe de tener arruga, que no debe de tener contaminación, sino una iglesia que pueda ser santa. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos el sumo cuidado cuando nos hemos vestido, especialmente cuando vamos a algún lugar, cuando vamos a alguna reunión y ya nos encontramos trajeados, ya nos hemos puesto nuestras ropas, nuestro vestido con el que vamos a ir a determinada fiesta, a determinada celebración, a determinada reunión, y tenemos el sumo cuidado de no ensuciarnos, de no mancharnos, de que nuestra ropa vaya quizás impecable, ¿verdad? Hay algunas prendas que son bien delicadas. Hay algunas prendas que usted se tarda tanto en poderlas desarrugar, que solo con el hecho de podérselas poner, ya se arrugaron. No sé si solo yo tendré algunas de mis camisas por ahí o algunos pantalones que dan dolor de cabeza. Pero hay algunas prendas que cuesta desarrugarlas, cuesta quitarle las arrugas, y más se tarda en planchar que aquello ya está arrugado. Pero bueno, nosotros tenemos entonces ese sumo cuidado de no mancharnos, de no arrugar nuestra ropa. Ahora, esto es en aspectos propiamente físicos o en aspectos propiamente de nuestro atuendo personal. Ahora, en cuanto a las vestiduras, mis hermanos amados, espirituales, porque la palabra dice que a partir del momento en que nosotros venimos a Cristo y comenzamos nosotros a permitir que se pueda dar ese cambio, esa transformación, esa regeneración, nuestras vestiduras comenzaron a ser emblanquecidas. Nuestras vestiduras comenzaron a ser quitadas las manchas y nos fue puesta una vestidura, dice la palabra, blanca. Y usted sabe que el color blanco es un color delicado, ¿verdad? Un color que hay que cuidarlo demasiado para que no se ensucie. Entonces aquí estamos viendo el versículo 27, dice: a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese, dice, mancha,
ni arruga, ni cosa semejante. Y una vez más enfatiza diciendo, sino que fuese santa y sin mancha. Una de las cosas, mis hermanos, que puede manchar nuestras vestiduras espirituales, no esas vestiduras que cargamos, sino aquello que puede manchar nuestras vestiduras espirituales, es el poderle dar lugar al pecado. Es el poderle dar lugar a prácticas que no glorifican a Dios. Por esa razón es de que ahora que nosotros estamos en Cristo, debemos de permitir que pueda haber un cambio, que pueda haber una transformación, algo que nos aleja a nosotros y nos da el poder tener el cuidado de no ensuciar nuestras vestiduras. Es el temor que comienza a ser despertado en nuestros corazones. Cuando nosotros permitimos que el temor a Dios comience a ser despertado en nuestro interior, aquello permitirá que cuando yo tenga la oportunidad de hacer algo incorrecto, cuando tenga la oportunidad de hacer algo indebido, no lo voy a hacer, porque el temor de Dios que he permitido que se vaya cultivando en mi corazón, me va a reprender, me va a incomodar, me va a inquietar, y yo no me voy a sentir bien al poder hacer aquello. De repente me ofrecen por ahí una botellita de licor. Yo estaba en algunas reuniones en donde me han preguntado, mire, ¿quiere whisky? ¿Quiere vodka? ¿Quiere un vinito suave? ¿Qué quiere? Y yo le digo, lo siento, no puedo. Deme una gaseosa, ¿verdad? O agua pura en su defecto. Hace poco estuve en una boda y precisamente dieron, yo no sé si era sidra, no sé, porque hay algunas actividades que nos invitan, ¿verdad? Y desconocemos el ambiente, el contexto que va, de lo que se va a dar en ese lugar. Y bueno, estaba el momento del brindis, ¿verdad? Y a todos les pusieron allí la copita. Y me dice el mesero, le traigo su, yo no sé qué era, si era, pero era una cuestión celeste, era de color celeste. Lo que sí me dijeron que era una especie de vino, no sé si era champán, vino, no sé, pero le digo, no, tráigame una gaseosa, por favor. Porque hoy nosotros necesitamos tener el sumo cuidado. La palabra dice que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Y cualquiera que por ello hierra, dice, no es sabio. Eso lo dice Proverbios, hablando acerca de las bebidas alcohólicas. Que definitivamente manchan nuestras vestiduras. Pero digo esto porque al cristiano entonces se le puede presentar la oportunidad de hacer algo incorrecto, de hacer algo indebido que nosotros sabemos que puede manchar nuestras vestiduras. Nosotros que estamos tratando y nos estamos esforzando de llevar una vida que pueda ser agradable delante de la presencia de Dios, entonces estamos rehusando a todo lo malo, a todo lo que es incorrecto, a todo aquello que puede ofender a Dios. Y de repente una cosa puede ser suficiente para podernos manchar, para podernos ensuciar. Yo no sé si de repente usted está comiendo unos frijolitos fritos por ahí y de repente le cae una manchita, una gotita a su camisa, a la blusa, al vestido, al pantalón. Yo no sé si usted viene y yo no creo que sea suficiente con agarrar un trapito húmedo y restregar. Yo le aseguro de que esa mancha será suficiente para que se quede impregnado ahí y más si agarramos un trapito, la mancha se va a agrandar más. Creo que va a ser suficiente con el poder cambiar aquella prenda y poder preparar otra, porque de lo contrario ahí va a estar la mancha y usted no se va. Yo no creo que haya alguien que se sienta cómodo y más, imagínense, no sé a cuánto les ha pasado que accidentalmente estamos quizás en el horario de trabajo, en el horario de almuerzo, en el ambiente laboral, y por alguna razón se cae una manchita de lo que usted está comiendo, una gotita de lo que está comiendo, y se le mancha y usted no tiene chance de irse a cambiar porque usted está en su trabajo y no tiene de otra que hacerle frente, ¿verdad?, a la suciedad, a la mancha. Pero bueno, creo que nosotros por esa misma razón tenemos ese mismo cuidado de no ensuciar esta ropa,
de no ensuciar estos vestidos, el atuendo que nosotros cargamos. Ahora, imagínese si usted en aspectos físicos cuida el no poderse manchar la ropa que carga puesta. ¿Cuánto más cuidado debemos de tener de no manchar nuestras vestiduras espirituales? De no permitir que pueda nuestra vestidura tener mancha, arruga o alguna cosa semejante. Por eso el apóstol Pedro, segunda de Pedro, vayamos por favor, capítulo número 3, verso 14. Oiga lo que dice aquí la palabra. El apóstol Pedro está hablando acerca de la venida de Cristo y está diciendo de que el Señor vendrá como ladrón. Pero en el verso 14, después de enfatizar todos estos aspectos de cómo va a ser el retorno de Cristo y que va a ser de una forma sorpresiva y que va a ser, mis hermanos amados, como algo que no se espera, porque nadie sabe el día ni la hora. Por eso el verso 14 dice: por lo cual, amados, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, oiga lo que dice aquí: procurad con diligencia ser hallados, dice la palabra, por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Preste atención a este versículo. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Doy lectura nuevamente. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? La venida del Señor. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su amada. Cristo viene por una población santa, por una población pura, por una iglesia que se está santificando. Pero preste atención, dice, entonces hay que procurar, dice, con diligencia el ser hallados, ¿qué dice? Por Él, sin mancha. Entonces la recomendación del apóstol Pedro es que nosotros procuremos, nos esforcemos, podamos ser diligentes y podamos tener ese sumo cuidado de que en nosotros no haya mancha, porque cuando dice aquí procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, esto quiere decir, y esto marca la pauta. Yo cuando leía este texto en esta mañana me ponía a pensar, mis hermanos amados, que de alguna manera va a haber una evaluación, un escáner divino, en donde el Señor, porque al Señor una mirada le es suficiente para poder saber cuál es nuestra condición. El Señor una mirada le es suficiente para poder saber si en nuestras vidas hay mancha, para saber si en nuestras vidas hay prácticas de pecado, para saber, mis hermanos amados, si lo que hay dentro de nosotros hay algo malo, hay algo incorrecto. Ante el escáner divino de Dios no puede pasarse absolutamente nada que pueda hacer una mancha, aunque aquella mancha se haya maquillado, aunque aquella mancha se haya ocultado, aunque aquella mancha se le haya aplicado algo para poderle esconder. Delante de la presencia de Dios están todas las manchas y todo aquello que no puede glorificar a Dios. Por eso el texto dice: procurad con diligencia. Cuando dice procurad es porque debemos de esforzarnos y de permitir que no pueda hallarse. Por eso, si usted conoce que hay algo que no es agradable, que no es acorde conforme al diseño, conforme al propósito de Dios, corte aquello. Aléjese de aquello que no glorifica a Dios. Aléjese de aquello que le mancha. Aléjese de aquello que está ensuciando sus vestiduras. Porque dice la palabra: para ser hallados por Él sin mancha. Que aquel día cuando nos toque estar delante de la presencia de Dios, nuestras vestiduras puedan estar intactas, nuestras vestiduras puedan estar impecables, nuestras vestiduras puedan estar, mis hermanos amados, en óptimas condiciones. Hay lugares en donde nosotros pasamos por ciertos lugares y de repente está el escáner, como por ejemplo en el aeropuerto Rocío se pasa por ese, yo no sé si es un escáner o que sea, es un escáner, ¿verdad? Donde pasan las maletas
Y hay algunos artículos que no se pueden llevar. Recuerdo cuando nosotros fuimos a Cancún, no sé si fue cuando íbamos o de regreso, creo que fue, ¿verdad? Mis hijas llevaban algunas sus cositas ahí que iban a utilizar. Cuando yo creo que de ida no las dejaron pasar, de ida fue. De repente ahí apareció, porque ahí hay una pantallita, ¿verdad? Y aparece y le dicen a una de mis hijas, abra su maleta. Y le sacaron. Por eso es de que en los aeropuertos difícilmente pueden llevar algunas cosas que clandestinamente las quieren introducir. Ahí los agarran. Ahí los agarran, ahí los detectan. Ahora, en algunos casos es probable de que algunas personas sepan cómo poder quizás engañar esos escáneres. Yo no sé si se pueda engañar, no sé si en algún momento puede haber alguna situación, Rocío, que hayan pasado. No sé si en algún momento no pueda detectar esos escáneres algo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues algunos forros o algunos recubrimientos que hacen que lo que vaya adentro no se pueda detectar. Pero eso puede ser aquí en la tierra. Mas delante del escáner divino de Dios no hay absolutamente nada que se pueda ocultar. Por eso Pedro dice, procurad con diligencia ser hallados por Él, dice, sin mancha e irreprensibles. Es decir, que no puede haber absolutamente nada que pueda estar ensuciando nuestras vestiduras. Por esa razón, mis hermanos amados, es de que si hay algo malo que pueda haber en nosotros, hay que erradicarlo. Por eso Job, vayamos al libro de Job, vayamos rápidamente, capítulo número 11 del libro de Job, versículo 13 en adelante. Aquí se encuentra una porción precisamente de lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo. Lo que nosotros debemos de permitir en nuestras vidas. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Pero oiga, lo primero que inicia acá dice la disposición del corazón. Es fundamental, mis hermanos, porque cuando hay disposición en el corazón, entonces yo voy a tener el valor, yo voy a tener la determinación, yo voluntariamente voy a decidir el poder renunciar a todo lo que pueda estar manchando o ensuciando mi vida. Por eso la pauta la marca el verso 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Entonces el verso 14 dice, si alguna iniquidad hubiese en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Detengámonos acá. Cuando nosotros logramos identificar que hay cosas en nuestras vidas, acá dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que en tu casa more la injusticia. Cuando nosotros comenzamos a evaluar nuestras vidas, cuando nosotros comenzamos a evaluar cómo nos encontramos delante de la presencia de Dios y logramos ver que hay algo que no glorifica a Dios, entonces a través de la disposición de nuestro corazón debemos de permitir que aquello pueda ser quitado. Entonces debemos de sacar, debemos de echar fuera de nosotros todo aquello que no glorifica. Por eso dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que en tu casa more la injusticia. Verso 15 dice, pongamos el verso 15. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Una persona cuando desecha la iniquidad, cuando desecha el pecado, cuando desecha todo lo que no es agradable delante de Dios, entonces le podrá levantar su rostro limpio de mancha y no va a poder temer absolutamente de nada. Yo no sé cuántos de los que nos encontramos acá, a partir del momento en que la palabra comenzó a hacer efecto en nuestras vidas, comenzamos a desechar algunas prácticas que no glorificaban a Dios. Porque en otro tiempo es probable de que nosotros pensábamos que habían algunas cosas que como todos lo hacían, ¿verdad? Entonces no era malo, porque ese es el pensamiento posmoderno.
El pensamiento posmoderno le enseña a la sociedad que como la mayoría lo hace, entonces no es malo. Como la mayoría lo hace, entonces no es pecado. Pero nosotros, cuando comenzamos a ver la palabra, comenzamos a identificar algunas prácticas que teníamos en otro tiempo y comenzamos entonces a sacarlas, a desecharlas de nuestras vidas, porque comenzamos a ver que estaban manchando nuestras vestiduras. Por eso es que hoy nosotros, como esa iglesia que Pablo está diciendo que quiere presentarse a sí mismo, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga y que no tenga cosa semejante, por esa misma razón es que en base a este texto que estamos leyendo en Job, eso nos puede llevar a pensar lo que decía David en el Salmo 32. Vayamos al Salmo 32, versículo número 1 y versículo 2. David está hablando su experiencia cuando él le ha fallado a Dios, cuando él ha pecado. David, imagínense, llevó a cabo el poder cometer, no solamente cometió adulterio, sino que David cometió un homicidio intelectual, porque no solamente se acostó con la mujer de uno de sus guerreros, sino que por otro lado, para poder encubrir, porque bueno, no solamente cometió el adulterio, sino que la esposa de su guerrero, de ese hombre de guerra, resulta embarazada. Cuando él se da cuenta de esto y quiere encubrir la falta y quiere encubrir el error que había cometido y no le sale como él lo ha planeado, manda para que le puedan dar muerte a Urías, para que lo puedan matar en la guerra. No solamente comete adulterio, no solamente hace eso, sino que manda a matar a uno de sus mejores guerreros. Pero en el Salmo 32, entonces David, después de haber encubierto su falta, después de haber encubierto su pecado, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y todavía dice el verso 2, veamos: bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué dice? No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por esa razón es que nosotros debemos de entender que delante de la presencia de Dios es Dios el que puede culpar, el que puede señalar el pecado, el que puede conocer si hay pecado, si hay iniquidad, si hay mancha en nosotros, como también es Dios el que puede, tal como lo dice acá: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, qué glorioso es que delante de la presencia de Dios nosotros podamos estar absueltos, podamos ser libres de todo pecado, de toda iniquidad, porque Dios conoce que usted está limpiando sus vestiduras. Dios conoce que usted está enderezando sus pasos. Dios conoce que usted se está esforzando por querer hacer su voluntad. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra, pero Dios desea, mis hermanos amados, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante. Por eso es que necesitamos desechar todo lo que no le glorifica a Dios. Usted haga un análisis de su vida. Haga un análisis de su diario vivir, y si hay algunas prácticas que ahora como cristianos ya no debemos de hacer, hay que cortarlas. Porque toda práctica que no glorifica a Dios nos mancha, nos ensucia. Por eso acá, mis hermanos amados, la importancia de que podamos confesar nuestros pecados. La importancia de que no podamos encubrir absolutamente nada de lo que en algún momento hayamos hecho en nuestras vidas. Porque probablemente una persona puede encubrir su falta, una persona puede encubrir su error, pero delante de la presencia de Dios, ahí está la mancha, ahí está el pecado. Por eso dice Jeremías, vayamos a Jeremías. Jeremías habla, y creo que hace poco citábamos este texto. Jeremías dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, dice, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. ¿Cuánto? 2:22, gracias.
Oiga, acá dice, aunque te laves con lejía, estamos en Jeremías, aunque te laves con lejía. La lejía, mis hermanos, en la antigüedad era como una especie de quitamanchas. Era como una especie, quizás hoy podríamos decir el vanish, ¿verdad? Yo no sé qué otros recursos utilizan las mujeres para quitar manchas a la ropa cuando se ha manchado. Antes el cloro, pero le echaba cloro a él, se le echaba a perder la prenda, ¿verdad? Hoy hay otro tipo de quitamanchas, pero la lejía era esa especie de quitamanchas, y por eso dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. ¿Qué dice? Oiga, dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, aunque aparentemente la lejía podría quitar la mancha, aunque ese elemento podría arrancar la mancha y poderla disolver quizás del todo. Probablemente se podría ver una que otra secuela de la mancha, pero la palabra dice que aunque utilizaran ese tipo de quitamanchas, la mancha del pecado iba a estar siempre delante de la presencia de Dios. Por esa razón, mis hermanos amados, es que para podernos nosotros quitar cualquier mancha que pueda haber en nuestros vestidos espirituales, la confesión de pecados es importante. Cuando usted haya hecho algo malo, cuando usted haya hecho algo incorrecto, es importante el poder confesar la falta, el no poder encubrir, porque la palabra dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Entonces la confesión del pecado hace y marca la pauta para que la mancha pueda ser quitada. Y tal como lo mencionábamos en el servicio del día jueves, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, y por eso hablábamos en el servicio del día jueves sobre la limpieza espiritual, porque Dios quiere quitar toda mancha. Dios quiere quitar todo pecado. Dios quiere desvanecer todo aquello que puede estar ensuciando nuestras vidas. Pero vayamos rápidamente, porque el tiempo se nos hace corto. Vayamos, por favor, y este debe de ser el ejercicio que debemos de estar teniendo en este tiempo. Segunda de Corintios, capítulo número 7 y versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 1. El apóstol Pablo está hablando acerca, mis hermanos amados, siempre de esas promesas que tenemos delante de la presencia de Dios. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oiga lo que dice, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando la palabra dice que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, es porque nosotros tenemos que ser irreprensibles en nuestras tres facetas. Es decir, tenemos que limpiarnos en nuestro cuerpo, tenemos que limpiarnos en nuestra alma y tenemos que limpiarnos en nuestro espíritu. Porque eso es lo que el apóstol Pablo habla allá en Tesalonicenses, cuando dice, a fin de que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados, dice la palabra, irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso es de que necesitamos nosotros limpiarnos en nuestro cuerpo, limpiarnos. Cuando hablo en nuestro cuerpo, tiene que ver con toda aquella práctica o todos aquellos ejercicios que nosotros podríamos estar haciendo con cada uno de los miembros de nuestro cuerpo que no agrada a Dios. En nuestra alma debemos de desintoxicarla de rencores, de resentimientos, de ira, de odio, de amargura y de tantas cosas que podrían haber dentro de nuestra alma, de modo de que nosotros tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, aquí veamos acá en Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique, dice,
por completo. Cuando dice por completo es porque debemos de estar en todas las áreas completamente limpios, completamente santificados. Entonces, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, dice, sea guardado irreprensible. Algo irreprensible es algo que no tiene tacha, es algo que no se le puede señalar, es algo de que no se le, por más que se le pueda rebuscar algún error, alguna falta, algo, no lo va a tener, porque aquello es irreprensible. No sé si lo entendemos, pero dice para que sea guardado irreprensible, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que regresemos nuevamente a 2 Corintios 7:1. Por eso Pablo está diciendo, así que amados hermanos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Por eso hoy más que nunca, en lugar de hacer lo malo, en lugar de ejercitarnos en el pecado, en lugar de hacer lo que es incorrecto, debemos de buscar la forma de llevar una vida santa, una vida limpia, una vida pura, una vida que pueda ser agradable delante de Dios. Hoy ya no podemos llevar una vida deliberada. En otro tiempo la llevábamos, en otro tiempo llevábamos una vida desordenada, en otro tiempo nosotros hacíamos lo que queríamos. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que buscar la forma de llevar una vida en santidad, una vida de rectitud para nuestro Dios, para que cuando Él venga, entonces nos pueda encontrar sin mancha, irreprensibles, como lo leíamos allá en Tesalonicenses. Pero vayamos a Colosenses para ir concluyendo esta palabra, porque hoy vamos a estar ministrando también Santa Cena. Entonces vayamos a Colosenses. Acá en Colosenses encontramos unos textos que giran precisamente en torno a lo que estamos hablando y que nos presentan lo que es capítulo 1 y verso 21, y que nos presentan precisamente el panorama de lo que era nuestra vida pasada, lo que es nuestra vida presente y lo que será, hermanos, esa vida futura. Dice el verso 1: y a vosotros también, que erais, dice aquí la palabra, en otro tiempo, extraños. Oiga, ¿cómo era usted y cómo era yo? Dice que éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. En otro tiempo usted y yo éramos no solamente extraños, y éramos enemigos de Dios. Dice acá la palabra, haciendo malas obras. Yo no sé cuántos, pero estoy seguro de que todos aquellos que estaban fuera del Señor, no había temor. En mi corazón en otro tiempo no había temor. En mi corazón en otro tiempo yo hacía cosas malvadas. Hice muchas cosas de las que luego tuve que tener un arrepentimiento. Gracias a Dios, pues el Señor me tomó a buena edad. Pero ya el camino hacia donde iba era un camino desordenado, una vida deliberada. Y tal como dice acá, ya vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice la palabra, os ha reconciliado. Ahora usted y yo ya no somos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados por Él. Y el verso 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Cristo. Dice, para presentaros, ¿qué dice su Biblia? Oiga lo que dice aquí: para presentaros santos y sin mancha. Una vez más se vuelve a enfatizar que cuando nos presentemos delante de Dios tenemos que tener estas características. Tenemos que ser hombres y mujeres santos y sin mancha. Y una vez más encontramos este término:
e irreprensibles. Decíamos, una persona irreprensible es alguien a quien no se le puede señalar, es alguien a quien no se le puede catalogar de nada, porque no hay nada que señalarle, no hay nada de qué acusarle, no hay nada, no hay cola que machucarle, dijo alguien por ahí. Entonces dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la condición precisamente que la iglesia, que Cristo quiere presentarse a sí misma, debe de tener. Estos son los requisitos que nosotros como iglesia de Cristo debemos de enfocarnos en poder tener. Ser esa iglesia sin mancha, ser esa iglesia pura, esa iglesia que se está descontaminando, esa iglesia que se está desintoxicando, esa iglesia que está quitándose esas impurezas, esa iglesia que pueda estar sacando de su vida, de su entorno, todo lo que no le da la gloria a Dios. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo voy concluyendo la palabra diciéndoles: armémonos de valor y podamos nosotros comenzar a trabajar en nuestras vidas. Todas aquellas cosas que no agradan a Dios, saquémoslas. Todo aquello que no es del agrado de Dios, saquémoslo de nuestras vidas, quitémoslo. Todo lo que no glorifica a Dios, todo aquello que usted sabe que es ofensivo delante de la presencia de Dios, sáquelo de su vida, sáquelo de su corazón. No consienta en su vida, no consienta en su diario vivir nada que pueda ofender a nuestro Dios, porque nosotros estamos a la espera de que Cristo venga. Estamos a la espera de que Cristo venga por su iglesia, por su amada, y tal como lo leíamos, terminemos leyendo aquí en Efesios, capítulo 5, verso 27. Efesios capítulo 5, verso 27, donde hemos iniciado la palabra. A fin de presentársela asimismo, una iglesia, vea las características que la iglesia debe de tener: una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Ese es el pueblo que Cristo viene a traer, y ese pueblo que llena esos requisitos son los que al momento de sonar la trompeta final van a ser levantados, van a ser alzados. Por eso vale la pena, iglesia amada que me escuchan, vale la pena limpiarnos, vale la pena santificarnos, vale la pena consagrarnos, vale la pena buscar a Dios, porque una persona mientras más busca a Dios, más deseos va a tener de consagrarse. Una persona mientras más busca a Dios, más deseos va a tener de poder limpiar su vida. Por eso vale la pena que cada día nos podamos limpiar y nos podamos preparar para ese momento glorioso, o por qué no decirlo también, si el Señor en algún momento nos llama a su presencia. Qué bueno es que podamos estar limpios, que podamos estar puros, sin mancha, que podamos llevar una vida de santidad. Si en algún momento el Señor nos dice: esta noche, este día, tienes que entregar cuentas, qué precioso es que podamos estar limpios, que podamos estar preparados para ese momento. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor por su palabra? Y voy a pedir a mi hermano Carlos, hermano Amós, luego si pueden acercarse acá para luego poder presentar los elementos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, en esta mañana por la palabra que siempre das a nuestras vidas, por la palabra que siempre das a nuestros corazones. Hoy comunicamos esta palabra, Señor, a tu iglesia. Hoy comunicamos esta palabra a tu pueblo, pidiendo, Señor, que a cada uno de nosotros nos puedas ayudar para podernos limpiar, para podernos santificar. Ayúdanos, nuestro buen Dios, para poder llevar una vida de limpieza, una vida de rectitud, una vida de santificación. Señor, si ves que en nosotros hay camino de perversidad, Señor, tu buen espíritu nos guíe
a tierra de rectitud para la gloria de tu nombre. Si tú ves, Señor amado, que en nosotros hay algo malo, hay algo incorrecto, por favor, Señor, endereza nuestros pasos. Queremos llevar una vida agradable delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor amado, a santificarnos, a limpiarnos. Muéstranos aquellas cosas que nosotros no vemos, para que las podamos nosotros identificar y las podamos sacar de nuestras vidas. Que podamos ser esa iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga cosa semejante, sino que podamos ser santos delante de ti. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor amado, si es necesario que podamos renunciar a alguna práctica, danos el valor. Danos el coraje, la determinación para poderlo hacer, para poderte agradar, Señor. Hoy te pedimos que esta palabra que hemos comunicado a la iglesia, que hemos comunicado a tus hijos, esta palabra sea prosperada en nuestros corazones y que tu palabra pueda seguir hablando, que tu palabra pueda seguir ministrando nuestras vidas para la gloria tuya. Así oramos, dándote muchas gracias, Señor amado.